Ok, vamos a tocar el tema de la crisis hipertensiva. Ya dijimos que es una hipertensión arterial normal, que es una hipertensión arterial secundaria, que es una hipertensión arterial resistente, ¿no? Que es una hipertensión arterial enmascarada. Ahora vamos a hablar sobre la emergencia o el paciente que se presenta con una presión anormalmente elevada y que está muy elevada y que vamos a plantearlo como una crisis hipertensiva. Eh, Aunque el séptimo reporte no ha dirigido claramente a este grupo de pacientes, se considera una crisis hipertensiva en aquellos pacientes que tienen un valor mayor de 179 milímetros de mercurio, la sistólica, o una diastólica por encima de 109. Por último, lo que podemos hacer para recordarlo es el 180-110, ¿ya? Los valores por encima de 180-110 ya se consideran una crisis hipertensiva, ¿ya? Y se va y la crisis hipertensiva se divide en urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es aquel que solo tiene el valor de presión arterial elevado, más de 180 con 110. Pero la emergencia hipertensiva es aquel paciente que además de tener el valor elevado, tiene el daño de órgano blanco. Bueno, con respecto a la parte de la crisis hipertensiva, tiene una fisiopatología un poco distinta en la cual se perpetúa un efecto de vasodilatación y vasoconstricción y se supera este punto para poder dañar la hipoperfusión cerebral, básicamente. ¿Cuáles son las causas de una crisis hipertensiva? Pues pueden ser múltiples causas, básicamente por una disfunción de órgano blanco, y aquí podemos tener las siguientes condiciones específicas ya de una emergencia hipertensiva, que son la disección aórtica, la hemorragia subaracnoidea, el feocromocitoma, el embarazo, el abuso de cocaína, los inhibidores de la aminoxidasa. Pero yo no sé qué le pasa a la gente hoy día, que se le ha dado por hacer bulla por todos lados. Bueno, disculpen muchachos, pero son imponderables de la vida. Ok, sigamos. Emergencia hipertensiva. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una emergencia hipertensiva? Pues encefalopatía hipertensiva. ¿Qué quiere decir? El paciente que viene muy hipertenso, pero además viene con trastorno de sensorio. El paciente hipertenso que además tiene una disección aórtica. El paciente hipertenso que está haciendo un infarto de miocardio o un síndrome coronario agudo. Un paciente hipertenso que además hace un edema agudo de pulmón. O un hipertenso ya conocido bastante por los estados de gestación como son la preeclampsia, el síndrome de HELP y la eclampsia. Un hipertenso que hace falla renal o un hipertenso que hace una anemia hemolítica microangiopática. Todos estos son las manifestaciones clínicas de una emergencia hipertensiva. ¿Cuáles son los signos clínicos? Pues a la cabeza tiene que estar una presión arterial elevada, muy elevada. Ya dijimos más de 180, 110. Es que esto depende, ¿por qué acá hay un 200, 130? Porque eso depende de la literatura que ustedes puedan revisar. Pero para poder encontrar la mayor cantidad de pacientes, 180, 110 yo creo que es un buen punto de corte. ¿Qué cosas se le debe pedir a un paciente que está en una emergencia hipertensiva? De entrada, un electrocardiograma, una placa de tórax, un hemograma, un examen de orina y exámenes adicionales como las troponinas para ver si no hay hecho infarto, un perfil tiroideo para ver si no hay enfermedad concomitante. ¿Cómo se maneja? Este cuadro verde nos dice cómo se maneja a estos pacientes. La primera hora debo reducir la presión arterial media hasta en 25%. Ojo, la presión arterial media, no la sistólica, la media, la media. Debo reducir 25% de la presión arterial media. ¿Ya? Que si tengo 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, tengo que bajarlo a 75 milímetros de mercurio, ¿no? Ok. Y siempre manteniendo una diastólica de 100 milímetros de mercurio. Ya entre la hora 2 y 6 puedo mantener las presiones, la sistólica entre 160 y la diastólica entre 100 y 110. Y luego de las 6 horas ya puedo mantenerlo con tratamiento estándar o terapia de mantenimiento. Ya en las 24-48 horas ya se puede iniciar tratamiento vía oral. ¿Cuáles son los fármacos endovenosos que se pueden utilizar para la emergencia hipertensiva? Pues son estos: labetalol, esmolol, propranolol, ¿no? Pero, ojo, endovenosos, ¿eh? Y nitroprusato de sodio. ¿Qué fármacos están recomendados según el contexto clínico o la manifestación de la emergencia hipertensiva? Pues aquí tenemos, ¿no? Vean, por ejemplo, en una isquemia miocárdica yo le puedo dar labetalol, en una disección aórtica le puedo dar labetalol,
en una encefalopatía hipertensiva puedo usar nicardipino. Esta tabla la puse porque la clase anterior alguien preguntó sobre el nitroprusiato el enalaprilato, no, si mal no recuerdo. Entonces yo le dije que eso básicamente se utiliza para las emergencias hipertensivas porque son fármacos endovenosos y pues le puse esta tabla para que se pueda entretener en la que puede ver los diferentes tipos de fármacos según la manifestación de la emergencia hipertensiva. Igual, ¿no? El enalaprilato y todos ellos. Bueno, con respecto a la hipertensión arterial resistente, ya dijimos que es básicamente aquel paciente que está por encima de 140/90, pero que tiene 3 fármacos y dentro de esos 3 fármacos, un fármaco diurético. Se tiene que descartar las hipertensiones arteriales enmascaradas y además medir bien la presión y causas secundarias. ¿Cómo debo enfocar yo una hipertensión arterial resistente? O sea, una persona que no responde o que no le baja la presión, debo tener en mente 2 cosas. Que el problema está en el paciente o el médico o es una causa fisiológica. Con respecto a la causa del médico o del paciente, hay 5 cosas que tenemos que averiguar. Mejorar la toma de presión, ver que los tratamientos no sean subóptimos, ver la adherencia del paciente al medicamento, evitar los agravantes como el alcohol y el tabaquismo y examinar si los pacientes tienen arterias calcificadas, ¿no? Pues acá están las recomendaciones para cada uno. Y con respecto a la hipertensión resistente y los factores fisiológicos, pues tenemos que ver que no tenga un hiperaldosteronismo, que no sea obeso, que no haya un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que no haya enfermedad renovascular o enfermedad crónica renal. Ya que están las recomendaciones para cada punto, lo interesante es, si bien es cierto, ustedes no van a manejar una hipertensión arterial resistente porque ustedes van a ser médicos generales de entrada, a menos que pasen a ser cardiólogos, pero lo que ustedes deberían recordar por lo menos es que las causas de una hipertensión arterial resistente se involucran 2 grandes grupos. La interacción médico-paciente o la interacción fisiológica. Y la interacción médico-paciente son 5 puntos y en la interacción fisiológica son 5 puntos también. Ok. Bueno, consideraciones especiales con respecto a los ancianos o a los pacientes de edad avanzada, que ellos tienen una fisiopatología distinta, son básicamente vasoconstrictores, no vasoconstrictores, y tienen un grupo específico de fármacos los cuales les benefician, ¿no? Básicamente los YECAS y los ARAs y los bloqueadores de canales de calcio. En los pacientes jóvenes sabemos que también son básicamente vasoconstrictores, perdón, los ancianos son retenedores de volumen. Los jóvenes son básicamente vasoconstrictores, tienen mucha descarga simpática, los beta bloqueadores son una buena opción. Los diabéticos, pues en ellos tenemos que considerar que alcanzar valores mucho más bajos de 130/80, igual con los renales e igual con aquellos que han tenido accidente cerebrovascular previo. Con el embarazo, obviamente los YECAS y los ARAs están contraindicados en el embarazo porque son tóxicos para el embarazo. Entonces, básicamente el metildopa y los bloqueadores de canal de calcio son buenos fármacos para ese grupo de pacientes. Un grupo especial son los pacientes de raza negra. En realidad todos son especiales, todos tienen una forma distinta de presentar su hipertensión arterial, pero un grupo bastante especial son los pacientes de raza negra, porque ellos representan alrededor del 33%. Y los afroamericanos tienen una prevalencia de 44% y los hispanos de 25%, o sea que en realidad ellos son una mayor población. Básicamente son sal sensibles, ¿no? Son sal sensibles a comparación de los pacientes de raza blanca. Y este cuadro es bastante interesante porque nos habla de cómo deberíamos manejar una hipertensión arterial en el contexto de un paciente de raza negra. Este cuadro mide la efectividad de la reducción de la presión arterial en los pacientes de raza negra. Miren ustedes quién está a la cabeza. Los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos tiazídicos. Por lo tanto, los fármacos que debería ofrecerse de base a un paciente de raza negra no son YECAS ni ARAs, son diuréticos y bloqueadores de canales de calcio. Los objetivos en ellos, según los últimos artículos, es menos de 135/85. Bueno, ya para terminar la clase, estos son los objetivos que deberían lograrse en estas condiciones especiales de pacientes. Vean ustedes que
La manera en cómo enfocarlo es un paciente sin comorbilidades, menos de 140,90. Pero cuando es un paciente con comorbilidad que tiene más de 65 años, que es diabético, o que tiene enfermedad arterial coronaria, o que tiene enfermedad cerebrovascular, o que tiene enfermedad renal, siempre llevémoslo por debajo de los 130,80. Bueno, ok, hemos terminado la clase. Le respondo preguntas, pero por el chat.